Buenas tardes, doctor. El día de hoy mi juicio emblemático se trata sobre la sentencia del 7 de septiembre de 1927 de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la inadvertida visión del caso Lotus, conforme al voto particular de Rafael Altamira. El 7 de septiembre de 1927, la Corte Permanente de Justicia Internacional dictó una sentencia que conllevaría el asentamiento de los pilares y principios fundamentales del derecho internacional. Dicha sentencia, unida a las circunstancias que la rodeaban, se denominó Asunto Lotus. Sin embargo, y a pesar de ser uno de los asuntos más conocidos por la comunidad internacional, el profesor Altamira, en su voto particular, expone su pensamiento que determinaría su predicción del problema actual existente sobre la globalización y el ejercicio de la jurisdicción de los estados. En este caso se trata de un conflicto entre Francia y Turquía que tuvo lugar en 1927 ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, la antecesora de la actual Corte Internacional de Justicia, aunque Hans Kelsen no participó directamente en el caso. Su teoría legal y sus enfoques sobre el derecho internacional influyeron en el razonamiento jurídico utilizado en el caso. En el caso Lotus, un barco de guerra francés llamado Lotus colisionó con un barco de carga turco en aguas internacionales del mar Egeo. Como resultado de la colisión murieron ciudadanos turcos y el capitán del barco francés presentó una denuncia contra el capitán del barco turco en Francia. La cuestión principal en el caso fue si Francia tenía jurisdicción para juzgar al capitán del barco turco, ya que el incidente ocurrió en aguas internacionales y ningún tratado específico regulaba tal situación. Francia alegó que tenía jurisdicción en virtud del principio de la jurisdicción universal, mientras que Turquía argumentó que sólo podía ejercer su jurisdicción sobre el incidente de acuerdo con el principio de la territorialidad. El tribunal en su sentencia abordó estas cuestiones legales y aplicó principios del derecho internacional. Hans Kelsen, aunque no fue directamente involucrado en el caso, influyó en el razonamiento jurídico utilizado por los jueces de la Corte al enfatizar la importancia de la soberanía estatal y la necesidad de consentimiento para ejercer jurisdicción extraterritorial. La decisión final de la Corte fue que Francia tenía jurisdicción para juzgar al capitán del barco turco, ya que el principio de la jurisdicción universal permitía a un Estado ejercer jurisdicción sobre actos cometidos fuera de su territorio, en circunstancias excepcionales. Además, el tribunal estableció que el derecho internacional permite a los estados ejercer jurisdicción más allá de su territorio, al menos que exista una prohibición expresa. El caso Lotus se considera emblemático porque sentó precedentes importantes en el derecho internacional, en particular en lo que respecta a la jurisdicción estatal y los límites de las aplicaciones de las leyes nacionales en aguas internacionales. Aunque Kelsen no estuvo directamente involucrado, es el caso de su teoría legal y su enfoque sobre el derecho internacional influyeron en el razonamiento jurídico utilizado en la sentencia. Muchas gracias.